Bienvenidos bienvenidos al seminario de esta semana. Va a ser impartido por el doctor Bernardo Beirán Quirós. El doctor Bernardo Beirán Quirós es biólogo marino egresado por la Universidad Autónoma de California Sur con un perfil orientado hacia la biotecnología y la investigación aplicada. Su formación académica ha estado enfocada en resolver problemas relacionados a la salud humana, animal y ambiental. Realizó sus estudios de maestría en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas en el Departamento de Desarrollo y Tecnologías, donde trabajó en la aplicación de biotecnologías de algas marinas y su potencial farmacognóstico, particularmente en enfermedades neurológicas. Posteriormente realizó estudios de doctorado aquí en el CIPNOR, estudiando el uso de bacteriófagos para el control de patógenos en cultivo de peces de importancia comercial. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel candidato. Actualmente es investigador postdoctoral en el CIPNOR, donde aplica fagoterapia en los cultivos de microalgas para su mejoramiento bioquímico y control biológico, estudiando las interacciones de la microbiota asociada. Bien, entonces, sin más por el momento, le agradecemos al doctor y le dejamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues gracias por asistir, no solo a los que están de manera presencial, sino también los que están vía online. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, bueno, más bien me gustaría comenzar con una pregunta. Digo, es el departamento de acuicultura, ¿no? ¿Cuántos no hemos tenido problemas de contaminación, infección bacteriana, ya sea en la cuestión de cultivos, que tuvimos problemas en larvas de peces, que tuvimos problemas en algún cultivo de camarones? O sea, el problema en la acuicultura va ligado mucho a la pérdida de los organismos por diferentes enfermedades de índole bacteriano, ¿no? Entonces, con esa idea surge la cuestión del proyecto de estar evitando una cadena de contaminación de si pongo la cuestión de la microalga, entonces afecta a cierta bacteria. Si agrego la artemia, hay cierta bacteria, se mete en la cuestión de rotíferos, la cuestión de copépodos, entonces se va haciendo una serie de, pues voy a llamar contaminación hasta llegar a la cuestión del organismo. Y hay que recordar que siempre los últimos en la cadena somos nosotros. ¿Por qué? Porque al final nosotros somos los que vamos a ingerir pues ese alimento. Entonces con esta idea decimos, pues ¿por qué no partir cuidando la cuestión de la inocuidad desde la parte inicial? Entonces el proyecto es sobre la aplicación de fagoterapia directamente en las microalgas. Vamos a empezar. A veces es muy ambiguo el término microalgas, lo hemos escuchado de diferentes maneras. Entonces el término microalgas se utiliza de manera general para organismos fotosintéticos microscópicos, habitan en diferentes ambientes acuáticos, también lo podemos encontrar en ambientes terrestres. En cuestiones acuáticas puede ser tanto agua de mar como agua dulce. Y bueno, de manera general, de manera global, pertenecen a diferentes grupos. Podemos encontrar las clorocíferas, diatomeas, cianobacterias, dinoflagelados, diferentes grupos presentes. Bueno, todos tienen en común que tienen alta capacidad de crecimiento, eficacia de conversión de CO2 a biomasa. Ok, las microalgas pues son importantes a nivel mundial, es una base de la cadena trófica en sistemas acuáticos, son productoras de oxígeno y también fijadoras de carbono. Participan en diferentes ciclos, en procesos de nutrientes y hay un equilibrio ecológico. ¿Por qué? Porque participan también en la cuestión de los ciclos biogeoquímicos. Las microalgas tienen muchas aplicaciones, inclusive en la cuestión industrial. Actualmente se utilizan para la producción de biocombustibles como biodiesel, bioetanol, biogás. También generan compuestos reactivos que se utilizan como antioxidantes, como pigmentos, también para la extracción de polisacáridos. Y también se usan en otras cuestiones industriales como la cosmética. O sea, ya hay productos cosméticos que tienen la presencia de microalgas, la cuestión farmacéutica, la cuestión de la agricultura, por ejemplo, ya sean biofertilizantes o la cuestión de tratamientos. Y sobre todo el tratamiento de aguas residuales. Se ha observado que las microalgas tienen un alto potencial para el uso de aguas residuales. Ok. En acuicultura, pues se utilizan como alimento directo o ingrediente ya sea para peces, moluscos y crustáceos. O sea, prácticamente es la comida de nuestro organismo, ¿no? La microalga se utiliza para alimentar diferentes especies que vamos a aplicar en acuicultura.
Tiene una mejora del perfil nutricional. Las microalgas tienen un alto contenido de proteínas, lípidos, ácidos grasos esenciales, como es el EPA y el DHA. Y también tiene una fuente alta de carotenoides que tienen propiedades inmunoestimulantes que se ven reflejadas en el organismo. Las ventajas de cultivar microalgas respecto a cultivos terrestres es que pues, no van a competir contra estos cultivos por la cuestión del suelo fértil. Van a requerir menos agua que la agricultura convencional y, bueno, pueden crecer también en aguas residuales. Como mencionaba ahorita, pues se utiliza también para tratar estas aguas residuales o utilizar el agua residual para la producción de estas microalgas. También algo que tiene muy característico es la alta producción de biomasa en poco tiempo, a diferencia de plantas terrestres que requieren más tiempo, que también está ligada a la cuestión de los tiempos de cosecha o los tiempos estacionales del año, pues se puede realizar de manera artificial. Okay. Sin embargo, pues a pesar de tener sus ventajas, como diferentes cosas, pueden tener problemáticas. Al inicio hablaba de la cuestión de las bacterias. Entonces, los cultivos de microalgas también se pueden ver afectados por bacterias, sobre todo por bacterias pues, patógenas. Entre ellas podemos encontrar lo que es vibrio, que tiende a afectar los cultivos de microalgas, tiende a ser lo que llaman que se cayó el cultivo. ¿Por qué? Porque hay una competencia directa en los nutrientes con estas microalgas, o pueden estar recubriendo precisamente estas microalgas y estar afectando ciertos procesos fotosintéticos. Se puede tener problemas como la cuestión de clorosis, que es una baja producción de metabolitos, refiriéndose a la cuestión de pigmentos, y no solo esa baja producción, sino que puede llegar en su totalidad a la degradación. Eso lo podemos ver en ciertos cultivos, donde el cultivo se empieza a volver blanquecino o al punto de volverse blanco total y entonces produce lo que es una sedimentación. Ok. Nosotros, como alternativa a estos problemas, pues hablamos de la cuestión de la fagoterapia. Pero antes de llegar a la fagoterapia, pues no todos estamos familiarizados con qué son los fagos, ¿no? Los fagos son virus que infectan específicamente bacterias. Pueden estar formados de ADN o ARN, pueden infectar y se replican de manera muy específica. ¿Cómo funciona esto? El virus entra en contacto con la bacteria, hay un reconocimiento, va a introducir la cuestión de su genoma, va a replicar estas partículas virales y al final esta célula bacteriana va a estallar y va a liberar más virus al ambiente. Entonces estos virus van a seguir replicándose dentro de estas bacterias. En este caso, este ciclo lítico es el que buscamos nosotros para que precisamente se estén replicando y estén eliminando las bacterias. Este fago pues va a infectar la célula hospedera, se va a replicar, va a destruir. Y algo muy importante que tienen los bacteriófagos es que son específicos, son altamente específicos, ya sea por especie o inclusive a cuestión de cepa. Esto quiere decir que si mi fago ataca lo que son bacterias gram negativas, nunca va a alterar lo que son las gram positivas. O, por ejemplo, si es específico para la cuestión de vibrio, no va a estar alterando, no sé, otros grupos como pseudomonas o, por ejemplo, siempre la pregunta es, ¿y cómo sé que no me va a alterar la cuestión de mis bacterias benéficas? Precisamente estamos trabajando con bacteriófagos específicos para estas bacterias patógenas. Entonces, ¿por qué utilizar estos bacteriófagos? Bueno, actualmente se utilizan como estrategias de control biológico para infectar estas bacterias y sobre todo se utiliza como una alternativa contra los antibióticos convencionales. Sabemos que los antibióticos generan resistencias, o sea, les propician resistencias a la cuestión de las bacterias, creando lo que son bacterias multiresistentes. La OMS establece que para el 2050 el mayor problema de mortalidad a nivel mundial van a ser bacterias multiresistentes, superando cantidades como la cuestión de diabetes, cáncer, problemas de hipertensión. O sea, en el 2050 el problema van a ser, bueno, ya están siendo desde ahorita, ¿no? La cuestión de las bacterias multiresistentes. Entonces, la fagoterapia se utiliza como una herramienta importante para la biotecnología para tratar estos patógenos. Tiene la capacidad de replicarse rápidamente en grandes cantidades. Es una alternativa rentable contra los antibióticos convencionales y también tiene una reducción de efectos secundarios a la resistencia bacteriana, como lo hace con la cuestión de los antibióticos. Y también, pues como mencioné, son altamente selectivos, no va a dañar la cuestión de bacterias benéficas y también otra cosa que se utiliza en la fagoterapia es no utilizar solo un fago, sino lo que llamamos un cóctel de fagos. Esto es una mezcla de diferentes fagos que va a ayudar a que no se esté generando esta resistencia bacteriana. ¿Por qué? Porque son diferentes fagos los que están actuando contra estas bacterias. Entonces, digamos que en unos años tal vez se empiece a generar una resistencia contra algún fago, los otros fagos pues van a seguir actuando. Además, como son diferentes
fagos mezclados, no va a tener la oportunidad de estarse adaptando a esta bacteria. ¿Por qué? Porque son diferentes fagos los que están llegando a eliminar. En acuacultura, pues ya se ha visto que los bacteriófagos controlan infecciones bacterianas en especies, como son diferentes especies de peces, de crustáceos y también de moluscos. Sobre todo se trabaja con bacterias que son aeromonas, pseudomonas, vibrio y estreptococos. Estas bacterias son específicas para bacterias patógenas, como mencioné, no dañan bacterias benéficas que van a ser importantes para mantener la cuestión de los cultivos y mantener un equilibrio saludable en el agua de cultivo. Y en específico, nosotros trabajamos con Desmodesmus communis. Desmodesmus communis sirve como un modelo biológico. Es una microalga de agua dulce. Es una microalga que pertenece a la clase de Chlorophyceae de la familia Cenedesmaceae. Bueno, es una microalga, presenta forma elíptica, cilíndrica, puede encontrarse de forma unicelular o forma colonias de 2, 4 o 8 células. Es característica por poseer una pared celular rígida, compuesta de celulosa, y le confiere resistencia frente a condiciones ambientales adversas. Desmodesmus pues, se encuentra ampliamente en diferentes cuerpos de agua, como lagos, estanques, ríos, y presenta una alta carga de nutrientes. Es conocida por poder tolerar diferentes fluctuaciones en cuestión de luz, cuestión de temperatura y sobre todo la disponibilidad de nutrientes. Es utilizada en cuestiones de industria. ¿Por qué? Porque tiene un alto contenido proteico y un buen perfil de aminoácidos adecuados para una alimentación en organismos. Produce lípidos y ácidos grasos esenciales. Presenta pigmentos bioactivos que también se utilizan en cuestiones, como mencioné, cuestiones de farmacéutica o cuestiones farmacéutica. Y también es una alternativa para alimentos tanto en peces de ornato o especies de agua dulce, por ejemplo, salmón y tilapia. Hay trabajos que se habla que utilizan Desmodesmus como una alternativa para la alimentación de estos organismos. Okay. Entonces, al trabajar con la cuestión de la fagoterapia directamente en esta microalga, nuestra hipótesis es que la aplicación de estos bacteriófagos sobre cultivos de Desmodesmus reducirá significativamente la carga bacteriana asociada, lo que permite una mejor productividad en el cultivo, una acumulación de metabolitos de interés como proteínas, lípidos y carbohidratos. El objetivo principal es evaluar el efecto de la fagoterapia sobre la modulación de las comunidades microbianas y su efecto en el crecimiento, composición y parámetros nutricionales de Desmodesmus communis. Objetivos particulares es evaluar la permanencia de los fagos activos en los medios de cultivo, evaluar el cambio en la composición bioquímica de microalgas tratadas con fagos, analizar el efecto sobre las comunidades microbianas presentes en las microalgas mediante análisis de secuenciación masiva. Esto lo voy a mencionar, que es algo en lo que se está trabajando actualmente, entonces no voy a presentar ahorita esos resultados, pero sí es importante mencionar que se está trabajando al respecto. Ok, ¿qué realizamos? Bueno, se realizó un cultivo, se realizó un bioensayo donde utilizamos cultivos, se llama cultivos batch o cuestión lote. ¿Por qué? Porque lo trabajamos en una escala pequeña, esto quiere decir se trabajan en cuestión de matraces. Y aplicamos un cóctel de bacteriófagos a una carga de un MOI. Ahorita tal vez están diciendo, ¿qué es un MOI? Bueno, un MOI se denomina multiplicidad de la infección. Esto quiere decir cuántas partículas virales voy a agregar por cada célula bacteriana. Esto quiere decir que si está un MOI de 1, voy a agregar una partícula viral por cada bacteria que tenemos. Entonces, para eso, previamente necesitamos conocer cómo es la carga bacteriana presente en la microalga. Se realizó un ensayo de 10 días. Se controló las condiciones de aireación, las condiciones de temperatura, una temperatura de 24 grados, un fotoperiodo de 2 horas luz, 2 horas oscuridad, con una irradiación de 150 micromol fotón, metro cuadrado sobre segundo. Y se realizó una administración de fagos los días 0 y el día 7. Entonces trabajamos un total de 6 tratamientos. Tenemos nuestro tratamiento control, esto quiere decir que no se le añadió nada. Tenemos nuestros bacteriófagos por separado. Estos bacteriófagos son PDCC1, SRBC9, BPBD, PVVG y una mezcla de estos fagos que es el cóctel de fagos. Entonces agregamos por cuadruplicado en estos matraces y previamente realizamos lo que es una curva de crecimiento para observar cómo están afectando estos bacteriófagos en el crecimiento de la microalga. Vamos a observar que el que tuvo un mayor número de células por mililitro fue el grupo con el cóctel, llegando en segundo lugar el fago que se llama PVVP.
Vamos a observar que el grupo control, pues realmente quedó muy bajo. Entonces, podemos observar que con la cuestión de los diferentes bacteriófagos, pero sobre todo con el cóctel, estamos obteniendo una mayor cantidad de células de microalga. Y es importante también observar que llegando al día 8, llegamos a un proceso de una asíntota y posteriormente ya no se ve un crecimiento. Normalmente, el cultivo de Desmos se realizó a los 10 días. ¿Qué también podemos estar observando? Que al estar agregando este bacteriófago, estamos ganando 2 días en ese proceso. Quiere decir que está acelerando ese proceso de acumulación de biomasa. Entonces, para empezar, pues por ejemplo, a los productores que se interesan con la cuestión de microalga, estamos obteniendo que en menos tiempo podemos conseguir una mayor cantidad de biomasa. Entonces, a partir de esto, estamos viendo ya los días lo que podemos llevar y sobre todo ver cómo actúan nuestros bacteriófagos sin estar alterando la cuestión de la microalga. Porque, por ejemplo, aquí podría ser, viendo estos fagos, que si hubiera caído el sistema de microalga, pues entonces se tendría que haber ajustado o hecho un cóctel diferente. Y voy a dividir el trabajo en 2 partes. Una es la cuestión de la microbiología y otra es la cuestión de la obtención de los metabolitos. Con parte de la microbiología, se tomaron muestras los días, bueno, en el tiempo 0, el día 7 y el día 10, que fue el tiempo final, y se realizó un análisis de unidades formadoras de placa. ¿Qué son las unidades formadoras de placa? Es cuántos bacteriófagos voy a contener por mililitro en nuestro sistema. Entonces, también, además de ver cuántos fagos teníamos, observamos cuántas colonias quedaban, vimos heterótrofas, perdón, esto refiriéndome a bacterias. Tenemos bacterias heterótrofas totales, que se usó un medio llamado tripticaseína de soya, y también para ver presunto vibrio se usó lo que se denomina el agar CBS. Okay, para las unidades formadoras de placa se tomaron muestras los días 0, día 10, perdón, día 0, día 7 y día 10, se centrifugaron porque se centrifuga para separar lo que es la carga bacteriana de la carga de estos bacteriófagos, se elimina lo que es la biomasa microalgal y la carga bacteriana, nos quedamos con los bacteriófagos, se realizan diluciones seriadas de este sobrenadante y con eso podemos observar cuánto bacteriófago tenemos presente. Para la parte de para observar estas unidades formadoras de placa, se realiza una técnica que se llama doble capa, en el cual se realiza un tapete bacteriano, se agrega una capa de agar que tiene contenido este fago. Entonces eso nos permite poder contar. ¿Cómo sabemos cómo podemos contar? No sé si alcanzan a percibir bien allá. Los que están atrás, por ejemplo, cada uno de estos puntos es una calva. Estas calvas nos están indicando cuántos fagos están presentes. Entonces, conociendo en cierta cantidad cuántos fagos tenemos, con eso podemos hacer el cálculo de cómo nos está quedando esa carga de bacteriófagos. Ok, para las unidades formadoras de colonias, que es la parte de las bacterias, también se tomaron muestras el día 0, el día 7 y el día 10 y se realizaron diluciones seriadas partiendo de esa carga bacteriana. Se sembraron 100 microlitros en cada placa y en diferentes medios, uno para ver bacterias heterótrofas y otro para ver el presunto virus. Cada tratamiento se realizó por triplicado para poder observar eso. ¿Qué obtuvimos? Podemos observar que conforme pasan los días, estas placas de bacteriófagos están disminuyendo. ¿Esto quiere decir? Pueden decir, entonces cada vez hay menos fagos, ¿eso es bueno, eso es malo? Al no haber bacteriófagos, podemos decir que ya no hay esta bacteria patógena en el medio. ¿Qué quiere decir? Se estuvieron replicando primero y posteriormente hubo una caída. Entonces, esta disminución de fagos puede verse a los estados de baja actividad o pérdida por la cuestión de la inefectividad. ¿Qué quiere decir? Que no están actuando contra la bacteria presente. Entonces van a llegar a un periodo de latencia donde estos fagos no van a estarse replicando. Una vez, por ejemplo, si volviera a aparecer esta bacteria en el medio, los bacteriófagos podrían volverse a replicar, bueno, no podrían, se volverían a replicar para seguir actuando contra esto. También esta disminución en la inefectividad de fagos se ha observado anteriormente en sistemas acuícolas, donde al eliminar esta población diana, que quiere decir la bacteria que están atacando, pues va a cambiar las condiciones del entorno y por lo tanto estos fagos pues van a dejar de replicarse. Entonces vamos a observar que hubo una caída en diferentes, a excepción de lo que es el fago PBVP4, donde desde el inicio se mantuvo una carga, una titulación de fago baja. Sin embargo, los demás, al tener una carga elevada, también se observó que esto decayó y posteriormente dejaron de replicarse. En el caso de las bacterias heterótrofas, tenemos también la cuestión de una carga inicial para todas y posteriormente en la mayoría de los casos empezó a bajar. Este es el grupo control, pero podemos observar también en la cuestión de lo que es el cóctel, hubo una disminución y posteriormente un aumento.
Ustedes dirán, no quería eliminar las bacterias, entonces, ¿por qué es bueno que haya aumentado después? Aquí estamos hablando de una carga general. Esto quiere decir que puedo estar eliminando primero lo que son estos patógenos, pero no sabemos cómo está ocurriendo esos cambios en la parte de la microbiota de la microalga. Esto quiere decir que al estar eliminando, yo estoy ocasionando una disbiosis. Es como una cuestión ecológica general. En haber una disbiosis, estos grupos celulares tienen que volver a acomodarse. Entonces, digamos, voy a estar eliminando un grupo dañino, entonces las demás bacterias pueden estar proliferando. Entonces, aquí pueden ser bacterias benéficas para el organismo, bacterias que no podían estarse reproduciendo anteriormente porque había una competencia con la cuestión de estos patógenos. Podemos ver también la cuestión del presunto vibrio. Por ejemplo, en la cuestión del control, hay un aumento en esta carga bacteriana. Los demás temas aumentaron un poco con la cuestión de los tiempos y posteriormente hubo una disminución. Sin embargo, en la cuestión del cóctel, podemos ver que desde el tiempo cero, esta carga bacteriana de vibrio empezó a disminuir, llegando pues muy por debajo de los demás tratamientos. Entonces podemos decir que el cóctel está precisamente eliminando los presuntos vibrios que podemos encontrar en el sistema. Entonces esto lo podemos nuevamente ver con esta relación. Estamos eliminando esa carga bacteriana de patógenos y posteriormente entonces estamos beneficiando que haya un aumento de otras bacterias. Recuerden, no siempre hablar de bacterias quiere decir que son bacterias dañinas, ¿no? Okay. Para la parte de metabolitos, pues se realizó un análisis de proteínas, se realizó un análisis celular, se realizó lo que es el método de extracción de Lowry y posteriormente se incubaron y se realizó una absorbancia a 750 nanómetros y pues, partió a partir de una curva estándar de albúmina bovina, en eso nos basamos. También se realizó el análisis de contenido de carbohidratos, se realiza previamente una hidrólisis de carbohidratos con ácido sulfúrico concentrado. Aquí utilizamos lo que es el método de Antrona. El método de Antrona pues, es muy específico para la cuestión del análisis de carbohidratos. Posteriormente, después de haber agregado este reactivo, pues se incuba un baño María durante 10 minutos y se le da una absorbancia de 620 nanómetros. Aquí se parte de una curva estándar de glucosa. Tenemos la cuestión de contenidos lipídicos y ácidos grasos. Para hacer una extracción de lípidos se utiliza lo que es el método Bly y Dyer. Se realiza una mezcla de la biomasa con con metanol cloroformo. Se agita vigorosamente y se centrifuga para separar en dos fases. Se va a recuperar lo que es la fase orgánica, que va a contener los lípidos, y posteriormente se va a evaporar lo que queda del solvente. Esta extracción de lípidos también interviene para hacer el análisis de ácidos grasos. Esta extracción de lípidos sirve para a partir de ahí hacer una derivatización y obtener la parte de ácidos grasos. Quiero recalcar que la parte de ácidos grasos se realizó en conjunto con el laboratorio de lípidos a cargo de la doctora Elena Palacios y la maestra en ciencias Olivia Arjona López. ¿Sí? Entonces, ¿qué se realiza? Tal cual, una transterificación. Se analiza por medio de cromatografía de de gases, por un detector de ionización de llama, se identifican y cuantifican los estándares por medio de esos FAMES. Esos FAMES son los datos que vamos a estar obteniendo y cómo se van a poder estar viendo la cuestión de los ácidos grasos. Y como resultados, pues tenemos que hubo cambios significativos tanto en proteínas y lípidos. Vamos a observar que pues hubo aumento en los diferentes bacteriófagos, pero observamos que en la cuestión del cóctel obtenemos un mayor porcentaje de estas proteínas respecto a los fagos y sobre todo respecto a este control. En la cuestión de lípidos también hubo un aumento en el porcentaje de lípidos, obteniendo el mayor porcentaje en la cuestión de este cóctel. Sin embargo, en la parte de carbohidratos, los datos pues los porcentajes obtenidos fueron menores, sobre todo en la cuestión de el cóctel. ¿Sí? No estaba aumentando cosas, sí, pero hay que recordar en la cuestión de los procesos metabólicos, cuando se produce en cantidad algún metabolito, otro se va a encontrar en una disminución. Esto quiere decir que entonces van a aumentar, va a disminuir la cuestión de carbohidratos. ¿Por qué? Porque la maquinaria interna se está utilizando para preparar lo que son estos lípidos. ¿Qué vamos a observar? O sea, de manera visual, para no tenerlo así que sea más fácil. Tenemos los diferentes metabolitos obtenidos, que son proteínas, lípidos y carbohidratos, observando entonces en el mix que tenemos el mayor porcentaje de proteínas, el mayor porcentaje de lípidos y una disminución de carbohidratos con respecto al control. Okay. En el contenido de proteínas podemos observar entonces el mayor porcentaje para mix. Esto se debe a que al haber una reducción con bacterias patógenas, va a haber una mayor disposición de nitrógeno y fósforo
que las microalgas van a estar utilizando para la producción de estas proteínas. Esto va a favorecer el crecimiento algal y va a permitir una mayor asimilación de este nitrógeno, destinado principalmente a esta síntesis de proteínas. Para la cuestión de lípidos, se ha observado que bajo condiciones de estrés o cambios en la comunidad microbiana, las microalgas pueden estar redirigiendo su metabolismo para estar disminuyendo la cuestión de la producción de carbohidratos a la cuestión de lípidos. Esto puede ser porque al estar añadiendo alguna partícula extraña en el medio, esto ocasiona un tipo de estrés, pero también puede ser porque los compuestos de almacenamiento ya no se busca tener la cuestión de carbohidratos. ¿Por qué? Porque al estar eliminando esas bacterias patógenas ya no tiene que haber una competencia. Entonces, todas esas rutas metabólicas van a estar cambiando para la producción de estructuras más complejas como la cuestión de lípidos. Entonces, ya no hay la necesidad de estar produciendo esos carbohidratos, entonces se está produciendo la cuestión de estos lípidos en una mayor cantidad. Eso lo observamos con la cuestión de carbohidratos, donde el menor porcentaje se observa en el grupo del cóctel. Entonces, nuevamente, cuando hay un estrés o cambios en la disponibilidad nutricional, las microalgas pueden estar degradando estos carbohidratos para poder obtener diferente energía. En este caso, no se requiere la cuestión de esta energía disponible. ¿Por qué? Porque tiene una mejor disposición de estos nutrientes, no tienen que estar compitiendo con la cuestión de las bacterias patógenas. Entonces, va a redirigir estos metabolitos para la producción de biomoléculas más útiles, como la cuestión de proteínas y lípidos. De manera rápida, pues es el perfil que tenemos de ácidos grasos. Dicen, pues se ve mucho, ¿no? Realmente, esto es nada más para enseñar que es un perfil completo de la cuestión de ácidos grasos. Sin embargo, pues no en todos obtuvimos la cuestión de diferencias significativas. Las diferencias significativas los estamos obteniendo en 7 ácidos grasos, que es el ácido estérico. Esto es un ácido graso con una importancia, es un ácido graso saturado que interviene en membranas celulares con una estabilidad térmica alta. Vamos a observar que se obtuvo una mayor concentración en la cuestión del grupo cóctel. Y bueno, esto es importante porque este ácido tiene aplicaciones en emulsiones de cosméticos, tiene un valor nutracéutico limitado, se utiliza en cuestiones de alimentos, tiene una estabilidad que lo hace importante en la cuestión de la biotecnología industrial. Vamos a encontrar también el ácido oleico, es un ácido graso monoinsaturado, está asociada con capacidades antioxidantes y también con beneficios cardiovasculares. Entonces también se utiliza en la cuestión de elaboración de medicamentos o con la cuestión de productos de belleza. Es ampliamente utilizado también en producción de biocombustibles. ¿Por qué? Porque lo podemos encontrar también en otros, por ejemplo, es muy conocido por estar en el aceite de oliva o en ciertos vegetales como la cuestión del aguacate. Entonces, para la producción de biocombustibles se buscan, sobre todo microalgas que tengan una alta producción de lípidos. Entonces, este ácido graso se busca en una concentración elevada para la producción de estos biocombustibles. Se observa una reducción de algunos tratamientos. Esto también puede indicar que está realizando una desviación metabólica para la síntesis de ácidos poliinsaturados. Y tenemos el ácido vaccénico. Este es importante porque es un ácido graso monoinsaturado. Está implicado en la respuesta de estrés de microalgas. Entonces, al haber un proceso de estrés, pues va a haber cambios metabólicos producidos en esta microalga. Contribuye a la fluidez de membranas y tiene un potencial en la formulación de diferentes funcionales en la acuacultura. Entonces, también se utiliza para la elaboración de alimentos o, para producción de alimentos como tal o la producción de alimentos funcionales para la acuacultura. Entonces, estos cambios observados sugieren que la presencia de fagos está modificando la arquitectura lipídica celular. ¿Por qué? Porque se está precisamente implicando una respuesta a la producción de estas membranas. Y también vamos a observar que la mayor concentración está presente en el grupo cóctel. Para el ácido eicosanoico, aquí se observa una menor concentración en el grupo cóctel, pero también podemos obtener una mayor concentración en fagos por separado, como es PDCC1 o SRBC9. Por ejemplo, si estuviéramos buscando algún proceso para la obtención de biocombustibles, podemos decir, pues, si es lo que yo estoy buscando para la presencia alta de este ácido graso, podría estar utilizando estos dos bacteriófagos para la producción de ello. Okay. Entonces, se presenta en concentraciones variables. Estas alteraciones de tratamiento pueden estar reflejando también cambios en el metabolismo, sobre todo por la elongación lipídica.
El ácido linoleico, a pesar de tener pues también un aumento respecto al control con la cuestión del cóctel, podemos observar que se encuentra en una mayor concentración en lo que es en el bacteriófago PDCC1. Este ácido graso, es importante hacer un ácido graso poliinsaturado, es importante precursor en la producción de prostaglandinas y leucotrienos. Se utiliza como aplicación en la nutrición de peces y crustáceos y es fundamental para el crecimiento y reproducción de organismos. Se observa, como mencioné, la cuestión del aumento significativo en el fago SRBC9 y el fago PDCC1, y esto indica una estimulación en las rutas metabólicas de elongación y de la saturación de lípidos. ¿Sí? Es muy importante recalcar en este caso la cuestión del ácido graso, que es el ácido alfa-linoleico, es un omega 3. Es un importante ácido graso poliinsaturado, presenta potentes propiedades antiinflamatorias y beneficios cardiovasculares. Sus aplicaciones se utilizan tanto en nutrición humana como en nutrición acuícola, especialmente en larvas de peces y camarones. O sea, esto se utiliza en temprana edad de estos organismos. Aquí vamos a observar que pues, no se vio reflejado este aumento en la cuestión de... Perdón, se observó un aumento en la cuestión del grupo cóctel, pero también se observa un aumento por independiente en el PDCC1 o en la cuestión del SRBC9. Entonces, a pesar del cóctel pues, verse en mayor concentración, también estos fagos por separados mostraron niveles altos que resultan de importancia biotecnológica para la producción de este omega 3 a partir de microalgas. El ácido araquidónico es un ácido poliinsaturado, es importante precisamente para la respuesta inmune y señalización celular en la microalga. Tiene aplicaciones nutricionales, acuícolas para el desarrollo larvario y también en la reproducción de organismos. Y se puede observar que hubo una mayor concentración en el grupo cóctel, teniendo un efecto acumulativo o sinérgico por la mezcla de los diferentes fagos, indicando que entonces va a haber procesos metabólicos en la ruta de N6. Entonces esto es un omega 6, se está viendo beneficiado a través de este cóctel. Okay. Los diferentes grupos, bueno, mencioné ácidos grasos por separado, pero ya en cuanto a los grupos, en conjunto, por ejemplo, tenemos ácidos saturados, tenemos ácidos monoinsaturados y la cuestión de ácidos polisaturados. Okay. En los diferentes grupos, de manera general, tenemos un mayor aumento en la cuestión del grupo cóctel, pero también en la cuestión del FSBC9. Donde hay un mayor aumento por parte de la cuestión del cóctel es en la cuestión de los poliinsaturados. Esto quiere decir que los bacteriófagos están propiciando la producción de ácidos grasos poliinsaturados. Vamos a observar que el mayor porcentaje está obteniéndose por la cuestión del cóctel. Aquí en escalas no se ve tanto en comparación a la cuestión de, por ejemplo, de los ácidos saturados, pero aquí la escala llega a 1000 y aquí está llegando a 1750. Ok, posteriormente estamos viendo que hay un aumento en la cuestión de proteínas, lípidos y mejoramiento de ácidos grasos. Por eso estamos hablando de la cuestión de biomasa. ¿Cómo podemos observar que realmente esté beneficiando la producción de esta microalga? Entonces, partimos que esto es un cultivo batch, lo hicimos en matrices para ver eso. Entonces, lo que hicimos fue precisamente realizar un escalamiento en columnas para tener una producción de esta microalga y así poder observar la diferencia en la producción. Entonces, vamos a partir de una carga de MOI de 5 en lugar de 1 y se va a utilizar en columnas de 80 litros. Bueno, lo que mencionaba al inicio, el cultivo de microalgas de Desmodesmus se realiza en 10 días. Aquí lo estamos realizando en 8 días. ¿Por qué? Porque ya sabemos entonces que la cuestión del uso de estos bacteriófagos están disminuyendo 2 días en su producción. Entonces, igual controlamos las condiciones de aireación y temperatura a 24 grados centígrados, un fotoperiodo de 12 horas luz, 12 horas oscuridad, y se realizó administración de dosis los días 0 y los días 4. ¿Sí? Entonces, partimos de nuestro cultivo batch, fuimos obteniendo más biomasa para hacerla crecer, llegar a la cuestión de garrafones y posteriormente realizamos estas columnas. ¿Sí? Aquí este efecto de la foto de que parece que están en diferentes cantidades, también es por la cuestión de los diámetros de las columnas, pero están en una cantidad de 60 litros. ¿Okay? ¿Cómo obtuvimos esa biomasa? A partir de las columnas
detuvimos lo que era precisamente el bioensayo y esperamos a que sedimentara. Una peculiaridad que tiene esta microalga es que se sedimenta rápido. O sea, para nosotros esta parte es beneficioso, para otras cuestiones, por ejemplo, cuando se está produciendo no tanto. ¿Por qué? Porque no queremos que se sedimente, sino que esté en su totalidad en el medio, ¿no? Entonces tiene que estar agitando, poner una aireación pues algo pues elevada para que esté en continuo movimiento. Pero en este caso nos facilitó quitando la cuestión de la aireación. Hicimos que esta se sedimentara y posteriormente reducimos estos 60 litros a 20 litros. Lo tuvimos en garrafones, los pasamos a jarra para que se siguiera sedimentando y posteriormente hicimos un proceso de centrifugación para poder estar captando esta biomasa como tal. Esta biomasa se liofilizó y se obtuvo la cuestión del peso seco. ¿Qué obtuvimos con este peso seco? Obtuvimos que hay un rendimiento mejor en la biomasa de gramos sobre litro en la cuestión del grupo tratado con bacteriófagos. En el grupo control se obtuvo 0.218, mientras que en el grupo con cóctel se obtuvo 420, y también lo podemos ver simplificado en la cuestión de la productividad de la biomasa, esto es decir, cuánto se estaba produciendo por día. Mientras que el factor en grupo control es de 0.004, podemos observar en el grupo con cócteles que es de 0.016. Entonces aquí podemos ver que estamos duplicando la cuestión del rendimiento de esta biomasa y también la cuestión de la productividad. Esto lo podemos ver al final con la cuestión de la obtención total del peso seco de esos 20 litros, donde estamos obteniendo que con el grupo control se obtuvo 1.9 gramos, mientras que en el grupo con cóctel obtuvimos 3.75. Es un poco más del doble de la biomasa que pudimos obtener. Okay. Para los análisis de secuenciación masiva se realizó lo que es la extracción de ADN de esta biomasa algal, y posteriormente lo que falta por realizar es la preparación de bibliotecas del 16S y analizar realizar más bien los análisis bioinformáticos por medio de secuenciaciones procesadas utilizando el programa Motur, y se van a asignar unidades taxonómicas operativas, lo que llamamos OTU, y se va a analizar lo que es la riqueza de Chow, la diversidad de Shannon y el análisis de componentes principales por medio de Yue y Clayton. Y como conclusiones preliminares del trabajo, es que observamos incrementos significativos en el contenido de proteínas y lípidos en los tratamientos con fagos, particularmente en el grupo cóctel y en los fagos por separado PDCC1 y SRBC9, lo que sugiere una modulación metabólica favorable inducida por estos bacteriófagos. También se detectó una disminución en el contenido de carbohidratos, indicando una posible redistribución del metabolismo celular hacia rutas de mayor valor energético funcional, como lo vimos en la cuestión de producción de proteínas y lípidos, que también lo de lípidos se ve reflejado en la cuestión de ácidos grasos. El análisis de ácidos grasos reveló cambios significativos en la proporción de ácidos grasos saturados, monosaturados y polisaturados, sobre todo en la cuestión de polisaturados, con el cóctel de fagos, lo cual resulta de interés e importancia para las aplicaciones nutricionales en acuicultura. Puede ser tanto para alimentar directamente con esto o para la producción de alimentos funcionales. Los tratamientos con fagos produjeron una reducción significativa en la carga bacteriana en los cultivos. Vamos a ver en la cuestión de heterótrofas y la cuestión de presunto vibrio, mejorando la calidad microbiológica del sistema sin afectar negativamente el crecimiento algal. Y también se observó un aumento en la productividad y rendimiento del cóctel, lo que sugiere un ambiente más favorable para el desarrollo algal como consecuencia de la acción de fagos, lo que obtuvimos en la cuestión de productividad y la obtención de una mejor y una mayor cantidad de biomasa. Ok, pues queda agradecer. Es importante destacar que este trabajo pues no se realiza solo. De hecho, pues muchos la conocen, ya no está. La doctora Kitty, presidente, la doctora Berta Olivia Redondo, que se jubiló recientemente, pero este trabajo se realizó en colaboración con ella, antes que, bueno, y durante la cuestión de su jubilación. Tengo que mencionar, pues, gracias al equipo de trabajo del doctor Eduardo Quirós, a la doctora Elena Palacios por la parte del análisis de ácidos grasos en conjunto con la maestra en ciencias Olivia. La verdad, pues nos ayudó en la cuestión de extracción, preparación y análisis de los ácidos grasos, y también al equipo de trabajo del laboratorio Z por la cuestión del mantenimiento y, pues, o sea, por la cuestión del uso de instalaciones. Entonces, quiero agradecer a la cuestión de CITI, CIPNOR, por aceptarme para hacer mi estancia postdoctoral aquí, y sobre todo, pues, al laboratorio de
biotecnología de bacteriófagos y microalgas. Ok, quedo espera. Si tienen alguna pregunta, pues adelante, y sobre todo, pues para la cuestión del contacto, pues quieren hablar aparte o la cuestión de colaboraciones, pues dejo mi correo electrónico. Y muchas gracias. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. No sé, ¿alguna pregunta, comentario? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal? Tu cóctel, vi que fue como que el mejor tratamiento, o al menos el que te dio el resultado más óptimo. ¿Cómo es que se seleccionaron estos fagos que incluiste en el cóctel y cómo es la interacción entre cada uno para que dé un resultado más alto que cada uno? ¿Sabes que no entiendo? O sea, si en competencias se favorecen o cómo funciona esa interacción entre los dos fagos. Bien, previamente, pues sí, realmente se hace una selección de estos bacteriófagos. De que partimos también de qué bacterias son su bacteria blanca. Que cada bacteriófago pues tiene diferentes, digamos, blanco, sobre todo diferentes especies de vibrio. Tenemos unos que son específicos y, por ejemplo, el PSS1 es un jumbofago. Ese jumbofago tiene la peculiaridad de que puede atacar diferentes grupos de vibrio. Entonces, por separado, pues tiene un efecto, cada uno con su respectiva cepa blanca, pero en conjunto pueden estar eliminando diferentes bacterias. ¿Cómo hacemos eso también? Pues se hacen precisamente análisis posteriores para no estar viendo que, sí, yo voy a agregar este bacteriófago, pero estoy inhibiendo el crecimiento de este, o voy a estar agregando este y entonces voy a estar, digamos, alterando eso. Lo que se busca en un cóctel es que no haya una inhibición entre ellos y que no haya una saturación, porque a veces puede pasar que en la cuestión de cócteles, o por ejemplo, yo voy a agregar mucho diferentes cosas porque pienso que sí van a eliminar, a veces más es menos. ¿Por qué? Porque estoy ocasionando que haya un conflicto contra las bacterias hospederas. ¿Por qué? Porque muchas están buscando replicarse a la vez, entonces puede ocasionar un problema. Entonces, en lugar de tener un mayor efecto, puede ser que no puedan estar replicándose en estas diferentes bacterias. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más? Hola, Rodrigo. Muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Y lo que pregunto es porque lo desconozco. Sí. La aplicación de estos bacteriófagos, se sabe que los cultivos de microalga pues, son costosos, ¿no? Y complicados en algunas cuestiones. Pero ya la aplicación de estos bacteriófagos, ¿qué tan viable podría ser? ¿Sería mejor costo-beneficio? ¿Elevaría los costos? Y en la cuestión de practicidad, no sé si sepas. Ok. Pues son más rentables que la cuestión de, por ejemplo, antibióticos convencionales. Y en la cuestión de producción, o sea, pues sí va a ser, digamos, es más elevado la cuestión de usar bacteriófagos que solo usar las microalgas sin esos bacteriófagos, ¿no? Pero podemos estarlo observando, por ejemplo, la cuestión de la producción. A un productor le podría interesar de, estoy obteniendo en menos tiempo lo doble de esto y además me está asegurando que mi microalga está saliendo sin esos patógenos. Entonces, no lo hemos llevado, digamos, como una escala mayor para decir la cuestión de costos y, bueno, me va a costar tanto hacer esto. Y bueno, quiero recalcar que esto es una escala pues, pequeña, ¿no? Lo hicimos a columnas, pero por ejemplo, en la cuestión de producción, pues se necesitan cientos o miles de litros para la cuestión del uso cotidiano. Entonces, sí habría que hacer, digamos, un ajuste en cuanto a la cuestión del costo-beneficio, pero igual resulta más fácil y menos dañino que la cuestión del uso cotidiano de estos antibióticos. Y no agregaron tal vez otro tratamiento para evaluar el procedimiento estándar o bien establecido. Por lo regular, el cultivo de microalgas es por un mal manejo de las microalgas. Un buen manejo, todo su proceso, contaminación, el separado correcto, no presenta una gran cantidad de contaminación de bacterias y otras cosas. ¿No evaluaste un tratamiento respecto a esto? Sería interesante ver un buen protocolo de microalgas contra los bacteriófagos, ¿no? A lo mejor hay un mayor crecimiento, un mayor control relacionado a esto. En esa parte, pues sí, previo a eso se hacen, digamos, análisis de microbiología, de controles celulares para ver cómo es el control, digamos, realmente sin nada de eso. Precisamente también al buscar bacterias patógenas presentes en esas microalgas, se podemos establecer qué bacteriófagos utilizar. Entonces, sí, la cuestión del manejo, pues en realidad, pues, es que también, o sea, pues todo se trató, digamos, con el cuidado y la cuestión de las implementaciones para poder llevar a cabo,
pues es como no manipulado o Que recuerde que desde el inicio del cultivo de microalgas hasta el fin del uso de las microalgas hay un proceso de transporte. Hay un proceso de cambio de columnas, que realmente eso es lo que ocurre realmente en la actividad acuícola, no solo el sembrado. En el sembrado, y sí, ya tienes tu columna, pero ¿qué pasa después? Se lo lleva el agricultor y ahí hay un proceso enorme de contaminación. Eso es el que no se hizo realmente ese beneficio en el transporte real hasta llegar al organismo cultivado. no lo presenté, pero cada que precisamente se hace un cambio, por ejemplo, cada que hay un escalamiento, es a partir de un matraz más pequeño, otro más grande, del matraz pasar, se iba haciendo un análisis bacteriano, precisamente ver que no hubiera una contaminación por parte de vibrio o cómo iba cambiando la cuestión de las unidades formadoras de colonia presentes. Entonces, se hicieron los datos a nivel de matraces, a nivel de garrafones, posteriormente a nivel de columnas. Pero lo que faltaría ver de eso precisamente es por medio de los análisis de secuenciación, ver cómo estuvieron cambiando esos grupos bacterianos a lo largo del crecimiento, o sea, desde la cuestión de matraz hasta la cuestión de la producción por medio de la columna. Gracias. Sí. Déjenme ver, hay una mano. Katy Montserrat. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchó? Sí. Hola, muy interesante el trabajo, muchas gracias. Tengo nada más dos preguntas. ¿Qué metodología utilizaste para contar las microalgas? Esa es la primera. Y si se podría utilizar otra especie de clorofita, estaría interesante hacer para otra especie. Y bueno, para otros grupos, ¿no? También, porque pues se podría hacer con alguna diatomea o alguna otra microalga. Y creo que nada más, ya anoté el contacto. Gracias. Ok, gracias. De lo primero, se hacen conteos por medio de cámara de Neubauer. Se realizan la cuestión de conteos por medio de diferentes diluciones y conteo en microscopio. Se van tomando muestra a lo largo de los días y se hace una comparación respecto a los diferentes grupos, tanto el grupo control como los diferentes tratamientos presentes. Y del otro, sí, de hecho, pues partimos de Desmodesmus como un modelo biológico, pero en realidad, por ejemplo, el laboratorio a cargo del doctor Eduardo Quirós, presente, actualmente se está trabajando en diferentes microalgas al respecto, por ejemplo, de aplicaciones tanto biotecnológicas como aplicaciones, sobre todo para acuacultura. Entonces, se están trabajando diatomeas y sobre todo otras pues, sí, microalgas, tal cual. No sé si... Creo que se desconectó. Se desconectó. Se le fue, yo creo. Sí, muchas gracias. Gracias. Sí. Bueno. Déjame ver, alguien más tiene la mano. Quiero recalcar que pues estos parteaguas, ¿no? Estamos probando la cuestión de cócteles en la cuestión del modelo y eso da precisamente para estar probando en otras microalgas y ver sus efectos y la producción de estas. Porque pues también, como dijeron, diatomeas, tal vez no es el mismo efecto en diatomeas que en la cuestión de cianobacterias, que en la cuestión de clorofitas como tal. Doctora Concepción. Sí, buenos días. Muchas gracias, Bernardo. Muy interesante el seminario que has presentado. Sí, es una gran contribución esta terapia, fagoterapia, se aplica a cultivos de microalgas, porque ya ahorita hay muchos productos biotecnológicos, como lo señalaste, que dependen del cultivo, ¿no? Y cualquier momento pueden tener algún problema, precisamente como también lo dijiste, de incremento en la producción de bacterias no deseables en un cultivo de este tipo, ¿no? Yo tengo algunas preguntas y tal vez comentarios. Y en las gráficas de crecimiento que tú presentaste, no me queda claro si hiciste los análisis estadísticos correspondientes, porque se ven las gráficas y de ahí tú nos estás indicando. Sería bueno que se presentaran los resultados de esas gráficas.
y si es posible, si te es posible, adicionar no solo los valores promedios, sino las desviaciones estándar en el caso de que tengas, ¿no? Para posteriores presentaciones. Eso es una. Otra cosa que me llama la atención, y esta sí es pregunta, es cómo se entiende que le tengas que dar dos, vamos a decir, momentos de adición de bacteriófagos a tu cultivo. En el momento inicial y a los 4 días, me parece que lo mencionaste, ¿no? Esto es, vamos a decir, me imagino que, bueno, los bacteriófagos se replican en las bacterias que están ahí presentes, las bacterias, los fagos, vamos a decir, y entonces incrementan su proporción o su población, ¿no? Entonces, esto no sería suficiente para para no tener que volver a adicionar fagos, pregunto eso, ¿no? Y me queda otra pregunta y otro comentario. Ok, ¿quiere decir el otro primero o le respondo Bueno, lo si primero? quieres, esto de las dosis, eso, si luego me lo puedes aclarar. Otra, vamos a decir, comentario, es que las clorofitas en general no tienen una capacidad metabólica para producir araquidónico. Es decir, su capacidad de producción de ácidos grasos poliinsaturados va solo hasta 18 de cadena larga, ¿no? De 18 carbonos, pero ya no pueden exceder porque no tienen la maquinaria metabólica. Es decir, esto no se conoce. Entonces, checa, por favor, tus resultados de tus ácidos grasos. Puede haber ahí una contaminación o una interpretación de otra cosa que hay ahí. ¿Ah? Pero no es posible, o sea, no se ha reportado que Cenedesmus, que es una clorofita, entre todas las clorofitas, porque precisamente esa es una diferencia con otras algas que ya son de cloroplastos más complejos. Entonces, eso es pues un comentario, ¿sí? Y creo que hasta ahí sería importante. Los demás son resultados que pues, yo creo que vas a revisar y vas a ver. Creo que se trabó la última parte. Doctora, no la escuchamos. Bueno, se refiere a tus análisis estadísticos, pero creo que los vas a revisar. Con eso me quedo y muchas gracias. Ok. Sí, de la primera parte, pero me faltó incluir la cuestión de las desviaciones estándar, pero sí, todo fue hecho con la cuestión de análisis estadísticos. Hicieron andevas de comparación. De lo segundo, la cuestión de por qué administrar diferentes dosis. En la cuestión de la terapia de fagos, bueno, la fagoterapia, se puede partir de una terapia activa o una terapia pasiva. Se habla de una terapia activa donde se agrega una dosis de bacteriófagos y se queda ahí el resto del tiempo, mientras que una terapia pasiva se va agregando y se va incorporando cada cierto tiempo. Eso se puede limitar, es decir, una vez al día, cada 2 días, o dependiendo si es un ensayo que va a durar meses, pues determinar qué días son factibles precisamente para agregar. ¿Cómo se determinó cada cuánto agregar? Aquí lo hicimos bueno, para empezar, voy a mencionar que esto es una terapia pasiva, se agregó la cuestión del inicio y vimos un punto de inflexión importante en la cuestión de estos 7 días, por eso es que se agregó en la primera parte de los matraces. Posteriormente, en la cuestión de las columnas fue al día 0 y luego al día 4, precisamente para que fuera un tiempo medio. Y bueno, esto radica la importancia de, tal vez al inicio no hubo una contaminación bacteriana, pero bueno, en las columnas es un medio abierto donde se puede contaminar, pero sí con lo que dice precisamente, si hubo una disminución de estas placas de bacteriófagos, pues podemos decir que tú ves con una dosis es suficiente. ¿Por qué? Porque en esos días no va a haber un aumento precisamente proporcional de esos vibrios. Y del último que menciona, del ácido araquidónico, que sí, voy a revisar la cuestión de los data frames para ver si están en una cantidad o muy baja, como menciona, pues la cuestión de una contaminación. Sí es algo que nos había llamado precisamente la atención, porque no se había reportado anteriormente, pero pues sí nos marca la cuestión de los resultados. Entonces, pues sí lo
lo voy a revisar nuevamente para poder contrastar con la cuestión de la literatura. Nada más una aclaración. La activa es la que estás agregando constantemente, la pasiva es una sola vez. Y esos resultados que menciona ahorita Bernardo del ácido araquinoico, no se hicieron una, no se hicieron 3, no se hicieron 4, no se hicieron 5, se hicieron 6 veces por la misma duda, Connie. Y de hecho Kitty era de las que estaba con la mayoría de las dudas, se hizo masas y salieron. Entonces, estamos hablando que sería el primer reporte, pero necesitamos, se va a repetir masas ahorita, pero es el primer reporte aparentemente. Bien, doctora Danicia, me parece que sí, Danicia. Así, rapidísimo, porque ya me tengo que ir. Muchas gracias, no sé si se escucha bien. Gracias, sí, se escucha. Bernardo, por tu seminario muy interesante. Y mira, yo de aquí, de la ignorancia, te pregunto, esta especificidad que se da de los fagos a las bacterias, especificidad en cuanto a qué y cómo se mide. Es decir, si tú tienes en un momento dado una serie de bacterias, ¿cómo sabes realmente que el fago que tú estás aplicando da para esa diana? ¿Y cómo lo mides para tener esa certeza? Okay. Bueno, los fagos son específicos por la cuestión de la selectividad que tienen. Tienen la cuestión de sitios de reconocimiento que se encuentran en la cuestión de la cola. Funciona a manera de conjunto llave-cerradura. Entonces, al ser efectivo contra uno, no va a precisamente presentar una efectividad contra otro. ¿Cómo lo podemos medir? Hacemos diferentes pruebas. Primero, que es una selección, por ejemplo, cuando se hace la búsqueda de fagos, se utilizan bacterias blanco, con lo que pueden precisamente tener este efecto. Posteriormente se hace, pues, voy a llamar una prueba con diferentes bacterias de stock para ver contra cuáles diferentes puede estar teniendo un efecto y cuáles no. Por ejemplo, se mide con halos de inhibición si está eliminando o no la bacteria. Y, por ejemplo, ya a nivel pues, molecular se sabe la cuestión de los sitios de reconocimiento. Entonces, al ser específico contra una bacteria, pues nunca va a cambiar, digamos, este reconocimiento para, digamos, va a virar y ahora va a atacar a otro tipo de bacteria. Ok. Y rápidamente, ¿cómo piensas tú que esta terapia de fagos pudiera en un momento ser efectiva a cultivos a cielo abierto, a nivel de biomasa, con radiación específica? Perdón, no sé si podría repetir la pregunta. Es que no sé si no escuché bien o se trabó un poco. O sea, cielo abierto para la producción masiva, digamos, de peces. Entonces, estas terapias en un momento dado ya están probadas a diferentes radiaciones. Perdón, es que como se trabó, no sé si la pregunta es que ya se han probado en otras cuestiones estos fagos o... Sí, no. En cultivos a cielo abierto para producción alta de, por ejemplo, de larvas de peces o etcétera, en donde se utilizan muchos cultivos a cielo abierto y donde hay una alta radiación solar. ¿Ya se ha probado estos fagos con diferentes tasas de radiación? Para ver si la cuestión de las tasas de radiación afectan. Yo no he encontrado trabajos, digamos, que vean la cuestión del efecto de la radiación solar, pero también algo que tenemos para la prueba de estos bacteriófagos es la cuestión de análisis fisicoquímicos. Con esto podemos observar qué tan resistentes son. Por ejemplo, una de las pruebas que se utiliza es la tolerancia a UV. Entonces, pasando de cierto tiempo, que son 3 minutos, se dice que precisamente no se va a ver afectado por esto. Entonces, pues hemos visto que son resistentes a la cuestión de temperatura, a la cuestión de cambios de pH, a la cuestión de salinidad, a la cuestión de este efecto del UV.
Entonces, digamos, los análisis se han hecho tal cual, inclusive abiertos, pero a una escala menor, tal cual como para decir, se realizó esos análisis ya en una granja o algo para ver cómo está afectando el fago, no se ha realizado. Gracias, muy interesante. Pues vamos a dejarlo hasta aquí porque los chicos, se dan cuenta, tienen que ir a clase. Agradecemos al doctor y nos vemos la siguiente semana. Gracias a todos. Pues,